eh, muy, muy sintéticamente nos hace, nos introduce en un tema realmente complejo de una manera, yo creo, bastante excepcional. Nos refleja mucho el último pensamiento de Norberto y los desarrollos que él está llevando a cabo ahora. Bueno, veamos el acta entonces en primer término. Ok, hay doppio clic. No, no, no está el acta en el esquema. Ups, ecco, Ahí está. Bueno, ahí perfecto. está. Adelante. Ok. Allora, siguiendo el argumento tratado en el seminario anterior, Marisur retoma el concepto de la apuesta pulsional del analista de Norberto. Cuando se trabaja con el paciente y aparecen contenidos que no fueron analizados, no las representaciones edípicas, sino algo más oscuro, evasivo, pero que le pertenece, y genera una respuesta, una intervención en el analista que puede ayudar al paciente a salir de ese punto. Presenta el caso de una paciente masoquista y cómo una pregunta del analista puede generar una posibilidad de transformación, descubrir el erotismo que le pertenece, pero del cual no se apropia. Vivencias que pertenecen también al analista y que aparecen en el contacto con el paciente. Norberto Marruco confirma y nos dice que esta es un área que no tiene que ver con el inconsciente reprimido, sino con un inconsciente que nunca fue analizado. Es un tema complejo que lleva a cuestionar la idea de que haya un análisis total. Y eso se refleja en los pacientes que van teniendo características que no tuvo el analista y un inconsciente no analizado que corresponde a lo no verbal. Son cosas que conmueven y el analista no sabe qué hacer cuando el paciente se desliza al acto. Se podría poner coto al acto o acotar el goce, como los lacanianos, evitando las partes no analizadas, pero esto comprometería la corporación analítica. Lacan proponía un psicoanálisis que pudiese ser considerada ciencia, y para hacer esto niega la contratransferencia, porque se puede pensar que la contratransferencia pertenece al dominio del arte, una inspiración, una mayor permeabilidad en el inconsciente, quizás. Como dice Marita, son momentos privilegiados. Norberto continúa recordando lo que se hacía en los años 50-80, donde todo era interpretación del sentimiento en el aquí, ahora y conmigo, sea en la transferencia que en la contratransferencia. Y como esto no funcionó, se dejó de usar con la llegada de Lacan. Nos dice que hay momentos transferenciales y contratransferenciales, y como decía Neurath, la contratransferencia es el origen de la transferencia. El analista siente algo en el campo analítico antes de que llegue al paciente. Esto hace a la complejidad del análisis. Por eso propone definirnos como operador terapéutico eficiente y no con los nombres de las distintas escuelas. Juan Gennaro propone distinguir entre el pluralismo y el eclecticismo beato, como decía Grimm. Sostiene que lo importante es la escucha, lo que hace posible el encuentro de analistas de diferentes escuelas es la sintonía que se establece en la forma particular de escuchar, sobre todo en la clínica. Los lacanianos, cuando dicen atención parejamente flotante, hacen una mutilación de la escucha analítica, una escucha localizada en el lenguaje a la manera de los conductistas,
no es escucha analítica. Pero Juan sostiene que hay colegas que siguen las ideas de Lacan, pero escuchan analíticamente más de lo que piensan. Norberto dice que en la institución se van dando integraciones entre las diferentes escuelas, pero subraya que hay una diferencia sideral en la traducción de Lacan cuando usa atención pareja en lugar de atención flotante. La atención pareja quiere decir estar atentos a la palabra que aparece, por eso descubren los lapsus rápidamente y por eso en 10 minutos se atoran de palabras y cortan la sesión. Whitlocker sostiene que hay una parte de autoanálisis en cada sesión y Norberto nos dice que tenemos la posibilidad de mejorar o empeorar mientras analizamos. Francisco Guerrini interviene y dice que a pesar que los lacanianos no lo acepten, ellos también están involucrados en la contratransferencia. Norberto recuerda que Lacan nunca pudo entender que Freud anuló la contratransferencia porque no podía manejarla. Intenta hacerlo en puntualizaciones sobre el amor de transferencia y allí se enfrenta con muchas complicaciones y quizás por eso escribe que con la contratransferencia se convocan los demonios del Averno. Juan Gennaro recuerda un coloquio en París donde se discutía sobre neutralidad y abstinencia. La diferencia entre esos analistas que ofrecen su aparato psíquico y otros que cuentan la historia de su vida. La abstinencia es dar espacio al paciente, mientras la neutralidad mutila la experiencia que provoca en el analista el escuchar el discurso, las vivencias del paciente. Entonces, si se acalla todo eso, se empobrece el análisis y lo irrepresentable queda inaccesible. Norberto Marruco recuerda que Lacan, cuando descubre que el final del análisis es el desmembramiento, el sinsentido, la nada, allí se pone el problema e inventa el síntome. Un retorno a la ego psychology quiere decir, se apela a un yo que tiene que saber qué hace con el síntoma. Es una prótesis, la manera en que el yo se sostiene para que no se produzca la fragmentación. Y aquí paragona el concepto de reparación de la Klein con esta armadura yoica que propone Lacan. Ideas que ambos autores habían fuertemente criticado. Son todos conceptos que no incluyen la contratransferencia. Norberto se pregunta por qué no se legitima la contratransferencia mientras sí se la usa, sobre todo en Buenos Aires con el trabajo de Racker. Aparece una tendencia a burlarse de esta cuando se la muestra en el material clínico. En el trabajo que publicará próximamente, Norberto enfrenta este y comenta que no fue casual el encuentro entre Whitlocker y Miller hace ya 20 años sobre el futuro de la psicoanálisis, argumento que es actual hoy día. Dejar de lado la contratransferencia implica una psicoterapia en términos de conflictos, pero que deja de lado lo que es irrepresentable. Mientras Norberto sostiene que la clave del análisis es poder acceder a lo irrepresentable que nos domina con fuerzas demoníacas. Juan Gennaro propone el problema de la traducción de no sé cómo es, Unheimlich, Un que no Heimlich. tiene, que no tiene que ver con lo ominoso. Los franceses lo han traducido primero como lo extraño e inquietante y después, en una última traducción de las obras de Freud, solo lo inquietante, que es distinto de lo ominoso y de lo siniestro. En el cuento de Hoffman, Freud analiza lo inquietante, porque aparentemente desconocido, pero en realidad conocido porque ya vivido. Esto nos lleva directamente a ¿qué es lo irrepresentable? ¿Solo vivencias sin representaciones?
Estela Maris nos dice que en la teoría lacaniana lo que falta son los afectos. Recuerda que en el acta se habla de las reacciones corporales. El cuerpo reacciona contra transferencialmente por lo afectivo que puede transmitir el paciente. Recuerda un trabajo presentado por Raúl en un congreso sobre un paciente adolescente y las reacciones corporales que provocaba en el analista. Raúl Tebaldi nos dice que es posible también enfermarse, ¿cierto? Se aspira a enfermarse transitoriamente. Norberto confirma y aclara que si no se maneja la contratransferencia durante mucho tiempo sin consultar, es posible enfermarse. Raúl reflexiona sobre cómo Miller propone con tono imperativo una teoría lacaniana con un modelo muy restrictivo, único. Eso le hace recordar que Green, en cambio, propone un modelo donde se trata de intentar descubrir y compartir con el paciente un funcionamiento mental. Una cuestión es un análisis que transita la zona psíquica del sueño de Norberto, que según Raúl es la zona específica donde trabaja Lacan. Y en esa zona lo que se intenta es entender, escuchar un sentido de lo que se dice, mientras investigar cómo yo funciono con un paciente es otra cosa. Allí están incluidos actos que no sé por qué se me ocurren, que los tengo que reconocer, considerar egodistónicos y muchas veces dejar de lado el objeto y la pulsión para poder acceder a un pensamiento. Relata de una persona, un adicto muy grave que vive en el exterior, actor muy enfermo, que le decía que se iba a internar por 2 meses. Durante la conversación, esta persona dice a Raúl que se va a comer con los amigos. Comer, consumo. Esta persona dice que el consumo es su fiesta de despedida. Ha tenido comas, ha estado al punto de morir, y Raúl le dice tenga prudencia. Pero ser adicto es su identidad, es una función narcisista que lo define. El analista le puede decir usted es otras cosas más, ofreciendo un trabajo de deconstrucción de esa relación que este hombre tiene con la droga. El trabajo contratransferencial es muy intenso. Lleva a preguntarse en casos como este, ¿para qué voy a llamar? ¿Para qué estar al lado de alguien que puede morir en cualquier momento? Y muchas veces se siente la ineficacia de la palabra. Raúl tiene una construcción sobre lo que le pasa a esta persona, una relación melancólica con una familia disfuncional y patológica. Pero además, la ineficacia es también una barrera contratransferencial a superar. La complejidad no está en la búsqueda de un sentido, sino en hacer conscientes ciertos funcionamientos, luchando contra un yo que está trabajando a favor de la muerte. Juan Llenaro comenta que la contratransferencia es interesante. El analista se hace la pregunta, ¿qué hago yo al lado de este que está al borde de la muerte? Mientras que el paciente no puede hacerse la pregunta, ¿qué hago yo acá en el borde del abismo? María Esther Odari pregunta si es posible trabajar con un paciente así a distancia. Y otra pregunta, ¿cómo trabajar con la urgencia con este tipo de paciente? Además, nos dice si es posible encontrar otro nombre para los operadores terapéuticos eficientes, porque suena a inteligencia artificial. Norberta, siguiendo la discusión entre Birlocker y Miller, donde Birlocker sostenía que un individuo va en análisis a hacer una experiencia de vida, nos dice que ahora no es lo mismo. Los pacientes acuden a los consultorios empujados por el sufrimiento. Las definiciones por las escuelas no dicen nada. Lo importante es ser un operador capaz de aliviar el sufrimiento. El otro lado, la investigación acerca de la vida, es un segundo paso.
Pensando en los trabajos de la Melanie Klein, Lacan, Winnicott, Bion, no Green, todos estos autores tienen una tendencia a cerrar en la nada. Es decir, hay algo en la posición esquizoparanoide que no se reduce nunca. Aparece la adaptación a la posición depresiva. En Lacan hay un punto donde dice, acá no hay más nada, está el vacío, la nada. Hay que resignarse al síntoma. Mientras Freud no hace eso. En Análisis terminable e interminable, cuando llega la pulsión de muerte, invita a los futuros analistas a seguir trabajando. Esto quiere decir que da otra salida, no como Lacan, que dice de tapar el agujero. Es decir, no aplastar el agujero, sino darle contenido para que tenga menos consistencia. El agujero es el ombligo del sueño. Hay algo que siempre escapa a la posibilidad de representación. Tiene que haber una libertad para que la representación la vaya creando el propio sujeto. En síntesis, lo que quería transmitirnos es que donde Lacan pone un límite, uno puede seguir trabajando. El agujero no se lo puede tapar. Lo único que se puede hacer es saber qué hacer con él, porque es ahí por donde se va el goce, que no es cualquier cosa. Juan Llenaro nos da una acotación sobre la palabra sintome. Lacan gustaba los juegos de palabra. Algo sintome es algo que entra en sintonía. Hay que entrar en sintonía con su sufrimiento, con su carencia o con la falta, con el agujero. En lugar de analizar, aceptar y entrar en sintonía, una noción estoica del sufrimiento. Norberto pregunta, ¿una resignación cristiana? Porque en la teoría, al final de su obra, aparece un retorno a lo que los americanos planteaban como la adaptación de Freud. Ese sería el final del análisis. Entonces sería así para los que siguen dogmáticamente sus enseñanzas y sería distinto para los winnicottianos. Norberto está estudiando dos cosas: el retorno de Freud de Lacan a la ego psychology a través del síntome y la presencia de Lacan con Rucker a través de la contratransferencia concordante y el síntome. Para estudiar la neurosis de destino, que parece el verdadero objetivo de la psicoanálisis, por eso el nombre operador, quien tiene un objetivo y opera sobre ese objetivo, que es la búsqueda de poder luchar contra las neurosis de destino. Juan Llanaro interviene para decir que agregaría la palabra psicoanalítico, operador psicoanalítico eficiente. Muchísimas gracias. Has hecho un acta muy, muy completa y que, bueno, toca temas Gracias a ustedes. realmente que yo creo que son centrales, ¿no? Centrales para la práctica, centrales en las discusiones psicoanalíticas actuales, ¿no? Me parece que el psicoanálisis lacaniano tiende a un modelo que yo les diría es un modelo muy reduccionista realmente, ¿no? Y muy sintético, en el sentido de que abrevia enormemente la problemática real del funcionamiento mental en todas sus dimensiones, ¿no? Es decir, no trabaja con la complejidad. Y yo cada vez creo más de que la teoría de la complejidad desde el punto de vista epistemológico, yo creo que Edgar Moreno la sacó de Freud, ¿no? No solo por las expresiones que él tiene, de aprobación a toda la posición de Freud, sino porque verdaderamente, si uno va leyendo a Freud, se da cuenta de el esfuerzo que hace Freud permanentemente para crear modelos mentales que vayan integrando los distintos funcionamientos psíquicos, ¿cierto? Ustedes piensen, por ejemplo,
en el trabajo que tenemos para hoy, en esta acta, aparece el tema de lo preverbal. Ustedes piensen que lo preverbal está en sus fundamentos, digamos, más esenciales que hasta el día de hoy se mantienen y que yo creo que no es posible rebatirlos con la neurociencia, al contrario, la neurociencia los confirma. Se presenta esto en Freud en el año 1895. O sea, el campo de lo preverbal está definido en el proyecto, donde está también definido toda la problemática del trauma y todo el origen del pensamiento. 1895, Freud dice, la madre, no lo dice en estos términos, pero la lectura muy sintética y actual, uno diría que la madre administra la satisfacción del bebé y administra una retirada calculada de esos suministros de atención, que son los espacios donde el bebé, si recibió unas primeras improntas que provocan algún tipo de alivio a las tensiones que vive o de satisfacción, en la ausencia vuelve a reproducir estas vivencias de satisfacción de forma alucinatoria como primer esbozo de pensamiento. Primera actividad representacional. O sea, miren lo preverbal, pero nosotros como seres humanos tenemos un preverbal que supera incluso los 2 años, porque cuando uno comienza a hablar, no quiere decir que tenga un yo que tiene las capacidades de integrar y de pensar las experiencias, ¿no es cierto? Bueno, esto queda confirmado por otras investigaciones, por lo que es, por ejemplo, un pensamiento sensoriomotor inicial, en fin, todo lo que ustedes conocen, parece absolutamente confirmatorio de las hipótesis del gran peso que tiene lo preverbal. De manera tal que no contar en la clínica con una forma de poder abordar esta problemática es rechazar algo que tiene que ver con todo lo que después Freud va a pensar que es el mundo pulsional, el mundo del ello, el mundo de un yo que se conecta con el ello. O sea, si en el ello está lo irrepresentable, si las pulsiones se forman en relación a lo sensorial inicial con el objeto y tienden a repetirse, y el yo, en el yo y el ello está en continuación, es una continuidad. Uno, por definición, está entendiendo de que hay un yo nuestro que no es abarcativo de la experiencia, no lo puede ligar, ¿no es cierto? Que es todo este periodo, pero esto ocurre en el funcionamiento neurótico, en nuestro funcionamiento. Con mucha más razón, cuando estas experiencias tempranas han sido traumáticas, es mucho más el compromiso que tiene el yo al verse afectado en sus posibilidades de retraducir la pulsión que insistentemente tiende a descargarse ya como manera de querer ingresar a lo psíquico y no poder hacerlo, porque el yo está obviamente alterado cuando han fracasado las experiencias tan delicadas, que tan delicadamente hay que administrarle a un bebé. ¿No? Es decir, uno no puede ni satisfacerlo plenamente todo el tiempo, ni ausentarse más allá de lo que hay, lo que el yo inicial tiene tolerancia a no ser asistido, a no ser atendido. Bueno, esto lo va a explicar mejor Winnicott incluso, ¿no? De manera tal de que si uno quita lo preverbal, que parecería ser un poco el origen de lo real en Lacan, ¿no es cierto? Pero si uno quita esto y la sintomatología correspondiente, bueno, yo diría que está trabajando en un territorio extremadamente sintético. Bueno, perdonen que me extendí en este tema, pero vengo de discutir esto en la reunión del martes, lógicamente con ideas muy cercanas a las que nosotros vamos en el seminario, en la reunión científica del martes con Oscar Paulucci, ¿no? Y que me confirmó un poco. Les diría que Oscar hizo un esfuerzo importante en su presentación, sintetizó
muy bien, toda una temática importante de Lacan sobre el acto que no es tan fácil de sintetizarla. Yo la estudié bastante en su momento, pero la sensación que queda siempre es una sensación de que se trabaja con enfoques bastante reduccionistas. Bueno, Estela te había pedido la palabra en primer término. Sí, María Cristina, Eh, después seguís vos. yo lo que quería destacar, que me pareció muy interesante los puntos que toma Ana del acta, Sí, o sea, como tomar algunos conceptos para destacarlos, ¿no? Em, eh, digamos, yo tengo una idea personal, como que llega un punto que, en términos muy simples, como que Lacan propondría, como que, bueno, llega un punto que, bueno, palmada en el hombro, mire, esto que le pasó no lo va a resolver, va a tener que ir con esto por la vida, ¿no? Este, pero claro. bueno, es muy, muy básico. Y lo que se dijo en ese seminario que está en el acta, bueno, que vos lo dijiste, Raúl, que es que con cada paciente hay que tratar de entender y de investigar en qué área psíquica, cuál es el área psíquica de funcionamiento de ese paciente. Porque de lo contrario, todo lo que se le puede señalar o interpretar a un paciente no llega, ¿no? Porque es como que el paciente habla en frecuencia AM y el analista le contesta en FM. No se van a tocar en ningún punto. Exacto. Eh, bueno, después el concepto de la complejidad, eh, que está iniciada en Freud, me parece importante destacarlo. Em, y algo también que se mencionaba, em, que tuvo que ver con la actividad del martes, em, el concepto de contratransferencia, acto, actuar compartido, el enactment, cómo están, no sé si decir, enlazados, cómo discriminarlos, cómo diferenciarlos. Me parece que este también es un punto importante a tener en cuenta, ¿no? Cuando se trabaja con, bueno, en la clínica diaria. Por supuesto. Bueno, estos son, y bueno, lo que dice Norberto de qué nombre poner, operador psicoanalítico eficiente, no sé. A mí me parece que en todo caso el analista tiene que ser operativo con cada paciente y para, en todo caso, la necesidad de ese paciente en ese momento, ¿no? Bueno, estos son los Absolutamente. comentarios que quería mencionar. Muy bien. Mira, cuando vos decías el tema este de como que hay cosas sobre las cuales no se va, Lacan no, sufrimientos sobre los cuales Lacan no va a operar, acuérdense el ejemplo de la caricia en la piel, ¿se acuerdan? Sí. La señora que va a consultarlo. Y la señora cuando ahí en el video dice que ella va a consultar por extraordinarios, los extraordinarios sufrimientos que había padecido durante la invasión alemana y el dolor que ella sentía. Y ella dice que en la primera entrevista ya Lacan le dijo que, bueno, como que con el dolor no iba a poder hacer nada, ¿no? Hizo gestos como de, bueno, ya está, ya pasó, es el trauma suyo, no hay solución. Así que lo que dice Estela, que dice, bueno, voy a decir algo que es muy elemental, no, no es elemental, está en el principio, casi yo les diría, del approach
que tiene Lacan y que propone Lacan, que es algo así. Primero que hay que tener mucho cuidado con el sufrimiento porque el sufrimiento liga al goce, se erotiza sería la idea, ¿no? Y que por lo tanto es difícil pensar un sufrimiento que no tenga una carga sexual de goce, con lo cual se minimiza, diría yo, el sentido de las personas que han sufrido verdaderamente traumas tremendos, ¿y no? Sí, es así, el trauma se erotiza, más aún el principio del placer se adhiere al trauma, pero esto no quiere decir que todo se pueda mirar desde ese lugar. Es decir, yo el otro día decía que el masoquismo no alcanza para explicar las personas que hoy se cortan o las personas que hoy tienen intentos suicidas. Sí, participa el masoquismo, pero el masoquismo significa erotismo. Y cuando uno empieza a mirar y a escarbar un poquito, uno se da cuenta de no es erotismo, que es una degradación en todo caso del principio del placer y del erotismo que nos lleva a lo que señaló Freud, la pulsión de muerte, la desinvestidura del yo, ¿no? Y la desinvestidura de lo psíquico también. Si hay una cuestión ahí en el acta que es muy interesante, que dice qué es lo se pregunta Juan, ¿no? Es decir, ¿qué es lo siniestro, lo ominoso, lo inquietante? ¿Qué es lo inquietante? Yo creo que lo inquietante es ese límite donde el psiquismo no puede dar cuenta de la compulsión a repetir, donde falta la capacidad de ligadura de la pulsión en lo psíquico. Eso siempre es inquietante. Si uno está trabajando con un paciente que uno va viendo que no tiene capacidad de ligadura en lo psíquico de la pulsión, se va generando una inquietud muy profunda, quizás más en el analista que en el paciente, como dice Juan decía Juan en el último seminario, ¿no es cierto? Pero la inquietud se va haciendo presente porque yo creo que lo verdaderamente desamparante no es que a uno lo dejaron solo este, X tiempo por un viaje de los padres, pero lo desamparante es cuando no se ha podido construir el tejido psíquico que permite la ligadura de la pulsión. Y ese desamparo, cuando no funciona eso, es inquietante. Y por supuesto a veces se acompaña de ansiedad de desamparo real. Yo necesito de lo psíquico en la primera dimensión, que es la ligadura de la pulsión, y un super yo que me acompañe, y un ideal de yo que me acompañen para combatir el desamparo. Si el desamparo se expresa en distintas etapas. Si no hay ligadura pulsional en lo psíquico y si no hay capacidad de elaborativo, ya tengo desamparo a ello. Ya me llevo mi desamparo dentro mío, porque yo no puedo procesar las experiencias, me angustio, ¿no? Si me abandona el super yo ya en otra etapa, me pasa exactamente lo mismo, vuelvo a sentir desamparo, desamor y desamparo. Bueno, hablo de más. María Cristina. Mm, Yo a partir de algo que dijiste, Raúl, acerca de la complejidad, me parece que, diría- diríamos, me parecía a mí importante destacar esto. Es como si Freud ha usado el principio de complejidad, pero Edgar Morin lo que hizo fue teorizarlo, Claro, ¿no? Es decir, Morín, que acaba de morir hace poquitas semanas, eh, hizo una teoría acerca de la complejidad. claro. Creo que sí, inspirado en un autor como Freud, pero diríamos que uno completó al otro. Sí, Uno sí, lo sí, sin duda. actuó y el otro lo teorizó. Por supuesto, pero vos sabés lo que dice Morén. ¿Sí? No lo quiero citar porque es muy, muy directo, ¿no? ¿Qué Pero dice? Morén dice directamente que Lacan lo que hizo, esto lo dice textual, ¿eh? Lacan lo que hizo fue invertir la fórmula de Freud, Exacto. porque dice Morén, Freud decía, donde ello había, yo ha de advenir.
Y si uno sigue a fondo la teoría de Lacan, es más importante el síntoma, es más importante el ello como dador de identidad que el yo. Entonces, dice Morin que ahí hay algo que es que si uno modifica los conceptos de Freud sobre el yo, lo que produce es la pérdida del sujeto. ¿Se dan cuenta? Es decir, esto lo dice directamente con Sí, nombre y apellido, Lacan. Y agrega que también, no solo Lacan, sino él menciona a un filósofo también, ¿no? Y dice textualmente que tanto el exceso de filosofía que Lacan introdujo, como el exceso de cientificidad, que también lo intentó de introducir a través de toda la teoría de la lingüística como él la entendió, son de dos Saussure. caminos para deponer justamente la complejidad freudiana. Bueno, Mm. estamos hablando de alguien que se lo consideró, yo creo que la obra de él es la obra de un epistemólogo muy sencillo en muchos aspectos y muy respetuoso de la complejidad por otro lado en otro. Así que de manera tal que nosotros lo que estamos discutiendo no es un tema que se nos ocurre solamente como clínicos. Desde otra perspectiva, es muy criticable lo que se ha hecho con la complejidad de Freud. Ahí está. Bueno, ¿quién más? A ver. Y también veamos el texto que teníamos para hoy, que es complementario del seminario que estamos viendo. Levanta Pancho la mano, me Sí, parece. Francisco. Bueno, te agradezco, estuvo muy interesante todo lo que has presentado y dicho. Ahora, yo mandé un correíto recién a todo el grupo, ¿no? Que preguntaba qué era lo preverbal, ¿no? Y ahí yo incluí lo que yo creo que es todas las vivencias gestacionales de un feto y las identificaciones primarias que se dan en los primeros días, ¿no? Más allá de todas las vivencias que tiene con la madre en el primer tiempo. Y esto nos lleva a las cuestiones del desamparo, ¿no? Cuando hay ausencia persistente del objeto, ¿no? Con respecto, insisto, no se puede tener en cuenta en un trabajo, la verdad, los pacientes graves no se los podría ayudar. Y de hecho, cuando uno lo tiene presente, empiezan a ocurrirse cosas y después lo confirma el paciente grave. ¿Sí? Y en cuanto a, es más, cuando un paciente muy grave cambia su aparato o se construye algo mejor del aparato psíquico que tenía, lo que tiene es una vivencia, yo la llamé de ominosidad. ¿Por qué? Porque le cambia la Weltanschauung. No es el mismo mundo que estaba viviendo en la locura. Es otro mundo, ya constituido el super yo, ya constituido el yo más, un poco más estructurado. Bueno, esto es lo que me hiciste pensar. Muy bien, Francisco, es así, es como decís vos, o sea, la última conferencia que dio Rusiñol en APA, lo primero que dijo era que la piel era el órgano primario de inscripciones sensoriales y que había que pensar que el yo freudiano tiene una regambre sensorial. Así que la vida fetal, el yo auditivo, el yo olfativo, acá aparece en el trabajo de Norberto, justamente este, como las referencias bien claras a lo olfativo, a lo visual, a lo táctil, ¿no? Como un núcleo de sensorialidad que también se activa en el analista. Después vamos a volver a esta sensorialidad, porque hay un autor que nosotros no leímos que tiene, pero que lo hemos visto en muchos momentos anteriores con Norberto, que tiene un artículo muy importante sobre contratransferencia, que es Pontalis, y vamos a ver cómo lo piensa también Pontalis en dos palabras, después se lo digo. Bueno, está Adriana. Bueno, no, yo quería hacer una acotación, una pregunta, porque si bien lo preverbal
tiene que ver con todo lo que dijo Francisco recién, pensaba si no en todo momento de la vida puede haber aspectos que queden no dentro del tejido asociativo, que no se pudieron pensar y que también quedan dentro de lo preverbal o de lo que nunca va a tener, de lo que no tuvo palabra, de lo que no se pudo pensar, ¿no? Como que no es solo en esa etapa primaria, sino que puede suceder permanentemente, Así es, pensaban. Diana, y hay situaciones traumáticas que pueden ser, eh, que pueden afectar en distintas medidas, según cada persona, la capacidad representacional en el presente y dejar inscripciones, renovando, diría yo, reacciones de ansiedades y defensas que rozan a toda esta cuestión mucho más primaria, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que vos decís, sí. Pero las personas que tienen menos capacidad representacional a veces son las que quedan más expuestas cuando hay condiciones traumáticas reales, ¿no? Claro, está. Ujú. Mm. Eh, Perdón, quiero preguntar algo, Adriana. A lo que vos te referís, Adriana, es a veces cuando se da un diagnóstico de síndrome de estrés postraumático, que sucede algo, un No lo estrés había donde pensado no se así. puede llegar a la representación, a la trauma, que puede no solamente en el bebé, sino en cualquier momento de la Claro. vida. Y sí, sí, en lo que la gente dice estrés postraumático y puede ser en algo que no sea una situación traumática real, sino algo que la persona no puede ligar, ¿no? En ese momento. Sí, o sea, un trauma subjetivo, no porque sea un trauma real. Claro, Mm, claro. mm, Sí, sí. sí, Muy bien. mm. Bueno, acá ustedes vieron que en es decir, hablando de la contratransferencia, yo les decía de Pontalís y la sensorialidad, ¿no? Él dice que la contratransferencia surge con el contacto, ¿no? Y dice, y uso la palabra tacto porque la contratransferencia surge cuando uno siente que hay algo frío, algo caliente, algo rugoso, algo encerrado, ¿no? Él dice que la contratransferencia es a través de la sensorialidad del analista. Y lo mismo dice acá Norberto, que yo creo que él no lo sacó de Pontalís, ¿no es cierto? Pero que es nuestra sensorialidad la que va a activar en nosotros las sensaciones contratransferenciales. O sea, la contratransferencia después a uno le surge como pensamiento, ¿no? Es- Uy, ahí viene, tengo que atender al hincha de este tipo que no me gusta, ¿no? Pero cuando pasa eso, ya ha intervenido la sensorialidad en uno y luego surge el pensamiento. Marita, ¿ibas a decir algo? Sí, Ta- estás eh, muteada. Estás muteada. Marita, abrí el micrófono. Sí, ya está. Que me parecía muy importante también cómo en otros momentos puede surgir la representación a través de las situaciones de juego, repitiendo situaciones muy primitivas de juegos previos que puede haber hecho la madre antes de obtener la posibilidad de verbalización con el bebé, ¿no? Y cómo a través de juegos en el futuro aparecen también posibilidades que da desde el juego, otros tipos de juego,
poder representar, obtener representaciones en el paciente, ¿no? Y sí, 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 es así. Hay múltiples formas, digamos, pero sí, los analistas de niños y bueno, no solamente con la psicosis también se intenta muchas veces utilizar formas representacionales y expresiones artísticas o dibujos sí, eh, para tratar de provocar una integración de la sí. experiencia, ¿no es cierto? Yo creo que Sí. esto que vos planteás es así. Ujú. Ahora, ustedes vieron que hay un punto en el trabajo de Norberto, va, es decir, es el problema de la singularidad del analista, ¿no? Pero vieron que acá la singularidad, a mí me parece una lectura preciosa que él hace del cierre del caso Dora de Freud, ¿no? Que es donde aparece este tema de la singularidad como promotora de la transferencia. Y yo creo que tiene mucha razón, Norberto. O sea, las transferencias de los pacientes con nosotros tienen mucho que ver con una disposición, algo de que uno tiene analizado y algo que uno no tiene analizado, ¿no? Y tiene también algo que ver con esto que aparece como pretransferencia, toda esta determinación de la transferencia que tiene mucho que ver con la disposición del analista en todo sentido. Y él acá lo que nos plantea, Norberto, que a mí me parece interesante, es que parte de esa singularidad es el inconsciente del analista y también el inconsciente no analizado. Yo creo que el inconsciente no analizado, fíjense que forma parte casi del núcleo de este trabajo, porque el trabajo lo que apunta es a que, es lo que yo les decía hace un ratito, que coincide con lo de Freud, ¿no? ¿Qué es lo inquietante? ¿Qué es lo que detona la contratransferencia? Es decir, lo que Norberto está planteando, vieron que es que no es el análisis sistemático permanente de la contratransferencia. La contratransferencia tiene momentos, tiene periodos de contratransferencia. Uno se siente a veces hasta exigido por un paciente, pero esa exigencia eh, puede durar bastante tiempo. Creo que con esto yo le doy también respuesta a Estela, que hablaba de la importancia del enactment. El enactment es un paso más, es cuando yo ya estoy tan molesto y me equivoco la hora y no lo atiendo al paciente, ¿no? Pero de todas formas, sea con una actuación del analista o no, es la invitación no a una intervención como hacen los lacanianos, sino a abrir el camino al autoanálisis. Si cuando uno percibe que uno está crónicamente ubicado en un rol con un paciente, jugando un papel con un paciente, uno se tiene que preguntar si verdaderamente se debe a un estado muy regresivo del paciente del cual nosotros no podemos digamos, hacer evolucionar por una condición muy precaria psíquica del paciente, o si acá hay una eternización a veces de nuestra manera de participar, que está determinada por conflictos que no se elaboran, sino que se juegan permanentemente en la transferencia, y que uno tiene que hacer un autoanálisis de lo que está ocurriendo en ese momento. Marta, ¿vos querías decir algo? Sí, sí, perdón, no pude escucharte porque justo hubo un llamado, no pude escuchar todo, disculpa, así que si repito No, no, algo, adelante. perdón. Pero la verdad, esto que estabas diciendo recién, yo me acordaba que Cesio Sí, decía, no sé en qué año, sería en el 50, pero al comienzo la supervisión de un analista se hacía en el diván
como si fuera un paciente, la supervisión, que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, porque en realidad en el acta hablaron de reacciones corporales. O sea, los analistas tenemos reacciones corporales, a veces nos enfermamos por cosas de los pacientes, o nos quedamos con dolor de cabeza, o nos quedamos abrumados, o sea, toda una serie de sensaciones y vivencias muy negativas, podríamos decir, que las tenemos que usar, por supuesto, las tenemos que usar en el análisis, pero digo esto con el compromiso que tenemos nosotros con nuestra salud y por qué, ¿no es cierto?, el autoanálisis permanente, porque estamos, mientras que estamos trabajando, estamos nosotros también asociando todo el tiempo, no es solamente el paciente que asocia, estamos asociando nosotros, con lo cual también nos estamos analizando nosotros al mismo tiempo que estamos analizando al paciente. Así que, bueno, me parece un tema tan central para nosotros como una forma de hablar y cuidarnos, ¿no es cierto?, de lo que significa nuestro trabajo. Bueno, absolutamente. No hay que olvidarse de que Cesio fue también uno de los que inauguró toda la temática de los psicosomáticos, ¿no? Y De la Racker, el Rey Ataque. transferencia. Yo lo he consultado a Fidia por situaciones transferenciales y bueno, era un maestro, ¿no? Es decir, tenía una forma muy... Pero aclaremos algo, una época donde justamente él trabajaba en condiciones, todos trabajamos en condiciones un poco más, ¿cómo lo podríamos llamar? Lógicas, porque todo el mundo tenía el paciente de diván, las 3 sesiones semanales mínimo, es decir, las chances que había de trabajar los detalles de transferencia y contratransferencia no están dadas por las condiciones actuales, ¿no? ¿Cómo es nuestra práctica clínica de hoy, ¿no? Sesiones mucho menos frecuentes y la han cambiado también las presentaciones clínicas y hemos extendido mucho también nuestro rango de atender hacia la gravedad, ¿no? Bueno, Era este, la quinta sesión en esa década que dice, bueno, yo claro, empecé la formación en la década del 80, claro, pero claro, era la época de 4 sesiones semanales y la supervisión era la quinta la sesión. quinta sesión. Claro, sí, sí. Sí, 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 sí. Teníamos sesiones 4 veces por semana. Yo las Seguro. Por agradezco, eso. yo las Claro. agradezco, cosa que hoy es difícil, ¿no? Ujú. Bueno. Bueno, ¿qué otro tema le llamó la atención del trabajo, de lo que estamos conversando? A ver, Es Sí, decir, yo acá, respecto a algo que quería acotar respecto a lo que dijo Pancho Guerrini acerca de las identificaciones primarias y lo no dicho y lo preverbal, que me pasó con un paciente que me llamó mucho la atención. Es un paciente de 20 y pico de años que trabaja en una oficina, en una situación donde un amigo de él, muy amigo, de alguna forma él se pelea con su novia, la novia lo deja a mi paciente. Y el amigo íntimo de toda la vida, y es el que la madre de él lo introduce a trabajar en una empresa, empieza a salir con esta chica. Entonces, entre todas las reacciones de bronca, se le ocurre comprar un arma, ha habido exposiciones de tiro, compra un arma y empieza a tirar. Y se vuelve un experto tirador. Y este chico tiene como una relación con el padre muy ambigua, un padre muy cerrado, que se dedica a un oficio técnico y que tiene poca relación con él, salvo en contadas oportunidades. Y un día lo sorprende el padre mostrándole que él tiene una pistola 9 mm como la que él había comprado, que la había heredado del abuelo de él y que los dos, de alguna manera, tenían relación con el tiro y nunca se lo habían contado, nunca habían hablado del tema.
Y esto hizo que los dos empezaran a ir a tirar con las dos armas a un club de tiro y empezaron una relación entre ellos que hasta ese momento no se había dado. Y esto permitió que él empiece a lograr disolver un poco lo que pasa con el amigo y la exnovia, ¿no? Mientras yo, contratransferencialmente, tenía miedo que con el arma empiece a hacer algún desastre, ¿no? Inclusive empezó a ir a tirar con gente de la oficina, todos se enteraron que era un experto tirador, etcétera, ¿no? Y cambió inclusive su identidad respecto a lo que era en el trabajo una vez que se mostró como tirador. Lo bueno de esto es que últimamente vendió el arma, las dos armas, la del padre y la de él, y está buscando otro deporte, ha dejado un poco de lado el tiro, ¿no? Pero una situación que a mí me preocupó y que se conecta con esto de las identificaciones primarias de lo heredado y no dicho y lo preverbal, ¿no? Porque él compró, el padre recibió el arma cuando él era chico y habían tenido un hecho de inseguridad en la casa. Y él era muy, muy chico, pequeño. Lo ¿Te acordás de eso? transgeneracional, ¿no? Lo Muy transgeneracional. interesante, ¿no? Muy, muy interesante. A mí me parece que esos fenómenos, ¿no? Que se dan, de pronto que un acto, en este caso, encuentra una resonancia, encuentra un eco real, ¿no? Y un núcleo, incluso se abre un núcleo, por suerte se transforma en un núcleo de comunicación con el padre. Pero el acto de él, evidentemente, estaba expresando algo que tenía que ver con un acontecimiento previo. Me parece que es algo relevante, ¿no? Pero más frecuente de lo que uno piensa, ese determinismo previo de los actos y ese límite tan finito que hay a veces, ¿no? Entre la violencia y por ahí un encuentro transformador. Creo que esto es constatable, digamos, nos Sí. ocurre, ¿no? Que de pronto hacemos un acto que parecería casi sin sentido, casi y muy propio, y resulta que está muy determinado. Bueno, tiene mucho que ver con como decís vos, con las identificaciones, Adrián, porque evidentemente nosotros este, tenemos ese efecto que siempre recuerda tanto a Norberto y que es tan importante de la hipnosis. Negamos o tratamos a veces de creer que toda iniciativa nuestra es una iniciativa muy personal. El yo se convence y nos convence de que estamos haciendo algo absolutamente personal y resulta que es un acto que en realidad tiene antecedentes y determinantes importantes. Bueno, interesantísimo. ¿Quién más? Adriana, vos levantaste la mano. No. Eh, Nice, Está muteada, Niset. Ahí Sí. está. No sé, es desordenado en realidad, porque todo lo que uno va diciendo, lo que se va diciendo produce ideas y recuerdos, ¿no? De trabajo. Recordé que nunca pienso en esa persona, un paciente que tuve hace muchos años que era un radiólogo, médico radiólogo. Y era radiólogo usando, hacía con los aparatos, porque no le gustaba el contacto con la gente, ¿no? Entonces había estudiado medicina, pero quería tener una distancia con los pacientes, o sea, iba solamente para, hacia las imágenes. Y era una persona muy especial, recontra obsesivo, y me lo habían derivado porque había hecho un taller intensivo de esos talleres de 2, 3 días que la gente en general tiene el riesgo de desarmarse o de volverse totalmente maníaca porque se empoderan en esos 2, 3 días como tú puedes y qué sé yo. Bueno, vino en ese estado de... ¿m? Y era difícil de atender y además tenía un olor horrible, un olor corporal horrible. Me costaba muchísimo trabajar con él, se acostaba en el diván, no sabía cómo introducir el tema, yo no sabía. No sabía por dónde entrar porque no sabía cómo hacer para que no sea difícil. Claro. No sé, él asociaba, hablaba, qué sé yo, hasta que un día contó que su madre, primero que, no sé, hay una Virgen de la Muerte.
no sé, tenía como una mesa donde estaba la Virgen de la Muerte, todo en relación a la muerte, bueno. Y la madre era un poco así como que leía el futuro, bueno, esas cosas. Y él estaba, en algún momento cuenta que la mamá tenía un olor muy feo. Digo, qué increíble. O sea, tiene una identificación tremenda con su madre en eso también, porque era una persona muy extraña. Y un día quiso traer a su mujer a la sesión para que yo la conozca y hablar juntos. Me asusté cuando llegó, te juro, fue una sensación de desconcierto, porque parecía una bruja. Llegó, era un lunes, y parece que los lunes ella se ocupaba de limpiar la casa. Era médica también. Entonces, no, no sé, una cosa, bueno, yo no sé qué hice con él, porque la verdad que no sé cómo siguió, el análisis se terminó en algún momento, pero mi contratransferencia no era nada constructiva. La verdad que reconozco que algo no hice o hice de una manera como para que esto en algún momento se terminó, ¿no? La relación con él. No tenía por ahí todos los elementos como para seguir avanzando en esto. Nunca pude introducir el tema de su identificación con la madre en cuanto al olor. Lo que sí sé es que producía rechazo, ¿no? Y él tenía rechazo con la gente. Yo también lo estaba rechazando de alguna manera en la sesión, ¿no? En las sesiones. Y con la mujer también. Era toda una cosa que me parecía un cuadro tremendo. Eh, Supongo que tuve referencias de él después, siguió trabajando y el matrimonio siguió junto. Estaban unidos por una cosa muy particular, que se conocieron en la Facultad de Medicina, y a él le llamó la atención ella, porque en los experimentos que hacían con ranas, ella se había preocupado una vez porque la rana tuviera una anestesia que en general no le ponían a las ranas. Entonces a él le pareció muy delicada en su forma de abordar a la rana, ¿no? Entonces él hubiese necesitado una contención, un acercamiento de ese estilo, de lo más delicado, que no tuvo seguro en su infancia. Pero bueno, cuento esto porque me disparó un poco lo sensorial que estuvo en juego en la sesión de una manera muy fuerte, o sea, para mí consciente, ¿no? Lo del rechazo en relación al olor. Entonces, cuento esto porque a veces uno no es consciente del todo de lo que lo acerca al otro o lo aleja. En este caso yo era muy consciente de ese rechazo que me producía la situación, ¿no? Bueno, eso, qué sé yo. Podríamos hablar de una imposición, ¿no? O sea, es una imposición ese olor. Uno está obligado a padecer ese olor. Sí, no sabía cómo Se impone, abordarlo como para ¿no? ayudarlo a transformarlo sin lastimar, sin que sea algo que le Y produzca más rechazo a él todavía. No, no sabía cómo entrar. claro, obviamente, pero Le lo que generaba sucede es que rechazo. No. probablemente, ¿no es cierto? Detrás de esa imposición estaba la imposición del olor de la madre a él. Ah, Le claro, sí. imponía, y le debe haber impuesto muchas cosas más de características muy primarias. Mm. Mm, Porque ahí viene el problema, cuando uno está en este terreno de la sensorialidad, está en el terreno más primario del vínculo, Claro. Mm, de manera tal de que es muy posible que estemos hablando de un punto donde las imposiciones se hacían activamente de parte de él, de lo que él padeció mm. pasivamente, Ah, y que él, evidentemente, como decís vos, ¿no? Ese es otro signo importante de gravedad, ¿no? Todos tenemos, como diríamos, conciencia de actitudes parentales que no queremos parecernos mm, y en el fondo hacemos lo posible por elaborar, separarnos, discriminarnos, actuar de otra forma, ¿no? mm, Y sin embargo, cuando uno se acerca a la gravedad, uno se encuentra con esto. Yo sé que mi madre me lo hacía, pero yo no puedo hacer nada con lo que ella me lo hacía, lo sigo haciendo. mm, Pero es como la disociación que hay, ¿no? Entre un yo que tiene una cierta conciencia y la pulsión que no tiene
¿no? Entonces uno dice, es decir, que la necesidad que tiene de pulsión de seguir teniendo una presencia imperativa desagradable. Yo estoy acá, pero si querés estar conmigo me tenés que aguantar como soy. Mm, Es una situación que yo les diría que en la clínica aparece, pero que hay que ver este punto, ¿no? El punto de que hay una conciencia que sabe de esto, pero no tiene nada que ver con algún tipo de posibilidad transformadora. Sí. Mm, Y esto es muy rico porque uno ahí lo que se da cuenta es que más allá de lo que dice el discurso, la capacidad de ligadura y de simbolizar está paralizada. mm, Es un conocimiento, pero ahí, por eso Freud una vez dijo algo muy importante en las primeras conferencias de introducción al psicoanálisis. Freud dijo, hay fagot y fagots, hay mm, conocimientos y conocimientos. Pero cuando una persona, cuando uno ve que hay conocimientos que no operan sobre la pulsión, no tiene que confundir el conocimiento con que haya una función simbólica de ligadura. claro. Son dos cosas distintas. Se ve mucho en los adictos. Sí, sí, Mm, yo sé que tengo que hacer tal cosa, yo sé tal otra, pero la pulsión los lleva a seguir consumiendo, ¿no? claro. Bueno, creo que, Carolina, te escuchamos. No, en realidad es una reflexión y pregunta. Pensaba esto que contaba Niset, eh, cómo nos quedan afuera las cosas en la atención virtual, que es cada vez también, como decía recién Raúl, esto de que ya no es más 4 veces por semana, más la supervisión y uno se tiene que adaptar también. Digo, hay muchas cosas que con lo, digamos, que con esto de la virtualidad, que también es algo que hay que aceptar y que está impuesto, ¿cuántas de estas cosas quedarán afuera? Nada, esa reflexión. Mira, muy bien lo que vos decís, porque estamos diciendo, junto con Maruco, que la sensorialidad y también con Pontalis, la sensorialidad es el núcleo principal de la contratransferencia. Estoy oliendo mal, huelo algo feo, No, ¿no? no sé esto, Juan Buqueri, que creo que están en IPA haciendo algo de esto. No, no sé si tenés alguna reflexión sobre esto, Juan. Respecto del teleanálisis, sí, estamos investigando en relación a múltiples cosas, encuadre, transferencia, el cuerpo, lo sensorial, y esto que vos traes es, por supuesto, una de las pérdidas que se tiene. El contacto, el saludo, la mano fría, el beso, la distancia, bueno, tantas cosas que suceden. Me hace pensar en un paciente que atiendo presencialmente obsesivo, él, y que su mano me la da casi como a distancia, se va ocultando en el momento me saluda, su mirada es periférica. Bueno, hay cosas que en el tratamiento de distancia, por supuesto que se pierden y que, bueno, que intentamos marcarlas, ¿no? Perfecto, perfecto, sí, 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 sí. Es interesantísimo volver a pensar la contratransferencia desde nuestra sensorialidad activa. Interesantísimo. Bueno, alguien más pidió recién. ¿Quién es? Yo Ricardo. yo, yo. no encontraba la manito para ponerla. Ah, pero está Ricardo, me Este, parece que no a habló mí, todavía. a mí la impresión que me da cuando traen los pacientes cosas como, por ejemplo, lo del olor que mencionaba Niset, es como si dijeran, bueno, esto es lo que a mí me ha pasado. A ver, ¿cómo te las arreglás vos con esto? ¿Qué harías en mi lugar? ¿No? Exactamente, exactamente. Ahora, por eso, justamente ahí tenés el problema de la identificación primaria pasiva, ¿viste? Que uno después la hace activamente, pero ahí viene lo que yo te decía de ese detalle, ¿no, Ricardo? Es decir, eh, el problema es, fíjate que Nisset tenía como una inquietud. Por un lado la pasaba mal, pero por el otro lado tenía como una intranquilidad de cómo decir algo
que al mismo tiempo roza una temática que aparenta ser íntima, ¿no? Y que se ¿De puede aparente? medir ser de una intimidad que se exterioriza el olor, pero que al mismo tiempo tiene el inconveniente de que genera como una sensación de que voy a herir la susceptibilidad. Sí, Si yo lo digo, hiero la susceptibilidad. ¿Por qué voy a introducir yo un elemento que va a provocar una reacción negativa del paciente? ¿Por qué voy a herir la susceptibilidad? Que es la inhibición del paciente, evidentemente, que está condicionado con la madre. ¿Querés tener madre? Aguantar así como es, ¿no? Y si no tenés madre, la vas a pasar muy mal, probablemente sea el resto del mensaje, ¿no es cierto? Enseñame, Ahora, mostrame cómo se hace ¿sabés? con esto, ¿no? Claro, ¿Qué pero harías ¿sabés vos cuál es? qué harías vos con este trauma? Y Claro, nos pero ¿sabés cuál es? identifica pasivamente con él o con ella. Exactamente, pero ¿sabés cuál es el problema? Que hay que tener mucho cuidado en este sentido. ¿Por qué uno piensa que hiere una susceptibilidad? Mirá, posiblemente lo que se trate es que como es algo tan primario, forme parte de algo que por lo menos para el paciente es su identidad. Forma parte de un núcleo narcisista de identidad. A pesar de ser negativo, a pesar de ser algo negativo, yo creo que uno a veces no se atreve a dar un paso más porque se juega algo de la identidad del paciente. Claro, es la Por supuesto, presencia de la al paso madre, hay ahí que ya no la darlo. conocía. Por ejemplo, uno, ¿cómo lo podría dar? Me doy cuenta de que usted mismo reconoce que su madre tenía este problema. ¿Piensa usted que usted puede tener algo parecido de ella? O ha usted tenido que pensar mucho acerca de esto de su mamá y cómo ser distinto de ella? En fin. Pero Con el estamos, broche en la yo nariz, le se quiero puede decir algo, decir. estamos rozando la psicosis. La psicosis se caracteriza por esto. Eso es lo que yo quiero. La otra manera sería devolvérselo más suave, ¿no? Como es una identificación proyectiva, se lo devolvemos procesado, ¿no? De manera que él solo diga, la verdad es que sí, me voy a bañar más seguido, Claro, algún yo día, creo Lo que que es ¿no? pasa así, que a él no Ricardo. le molesta, Ricardo, es ego sintónico. Puede ser, pero si nos lo trae, si viene hasta acá para traérnoslo, algo le debe molestar. Es la En los Sí, presenta, adolescentes seguro, ¿eh? por pasa algo iba a mucho análisis esto el del Lo que paciente, olor. pasa es que ¿no? no sabe que le estaba presentando. claro, no lo trae. Claro. Tuvo que traer a la presencia real de la madre. Sí, o lo trae de esa manera, no verbalizado. Bueno, es lo que Claro. dije. No, yo pensaba que el olor es un No, no, síntoma. No sé si discúlpame, uno tiene. Adriana, yo había levantado la mano. Quiero Ah, hacer un perdón. Pero los dos comentario, levantaron a la ver, mano. Bueno, brevemente, a ver, Estela, estamos bueno, no sé si es avanzados en la brevemente. hora. Yo lo que quiero preguntar es qué convergencias y divergencias hay de los trabajos que hemos leído este cuatrimestre o que empezamos a leer con el de Norberto. Eh, porque Urtubey, bueno, ella habla de que en la contratransferencia hay que buscar el contenido latente, su propio autoanálisis, en la situación analítica, el autoanálisis de, bueno, cuando el analista fue su paciente a su vez, eh, y entiendo, o a lo mejor no entiendo bien, que ella hace mucho hincapié en el autoanálisis, lo latente. Bueno, ella describe tres puntos eh, para definir cómo entiende ella la contratransferencia. En el caso de Bildoyer y Miller, bueno,
no sé, me parece que no se pueden poner de acuerdo porque hay como una especie, bueno, para Lacan no hay contratransferencia y es como que van por carriles paralelos, mi lectura. Eh, y con el artículo de Norberto, la persona en la función psicoanalítica ampliada, su relación con la transferencia, con la contratransferencia y lo arcaico, bueno, Norberto hace hincapié en lo arcaico en la constitución del psiquismo y la psicopatología. Desarrolla la importancia en la transferencia y la manera particular de comprenderla del analista y más allá de la contratransferencia junto a la concepción de la función analítica ampliada. Porque, no sé, como este es el último seminario del cuatrimestre, me pensé que, bueno, de lo que vimos, que incluso vos, Raúl, lo has hecho con otros temas que hemos trabajado, bueno, ¿qué, qué podemos entender o no entender o hacer más interrogantes de lo que venimos trabajando, como para que no nos quede todo aislado? Me parece muy interesante, pero como yo te decía, estamos muy sobre la hora. Yo creo que es un proyecto para revisar un poquito más con tiempo en las vacaciones, en todo caso, después ver cada uno qué conclusión puede sacar. A mí me impresiona mucho favorablemente lo de Urtubey y Estela el punto del autoanálisis, ¿no? O sea, uno evidentemente, cuando tiene una reacción contratransferencial, tiene que pensar que no es estrictamente lo que le pasa al paciente, sino también en dónde roza el inconsciente de uno. Yo creo que la postura de Norberto está cercana a esto. Lo importante es el autoanálisis. Eh, Bueno, Adriana, No, bueno, no era tan importante como lo que dijo Estela, pero me quedé con el tema del olor. Pensaba que es lo más primario, ¿no? ah, Y que el síntoma del no bañarse o del... Es eso, es un síntoma, y quizás no es que hay que decirlo, sino que hay que ir alrededor de eso. La medida que el paciente está mejor, va a aparecer con otros olores, digamos, es como algo que uno lo ve, que en la medida en que va mejorando, se empieza a bañar, por ejemplo, o empieza a vestirse distinto o aparece con otro rostro, ¿no? Eso por un lado, pero también yo tengo el recuerdo de esto es algo personal, de mi primer análisis, que también era 4 veces por semana de adolescente, y hay algo del olor del consultorio que quedó en mi recuerdo y que también hace, que también uno tiene identificaciones primarias con el analista, ¿no? Cuando el vínculo es intenso. Se me absolutamente, ocurre mm, que los absolutamente, olores son mutuos. claro. mm, Ahora, y que fíjate lo inclusive siguiente, pasa, recordé, perdón, sí. no, inclusive pasa con las parejas. Si no se banca el olor, no hay posibilidad. Y no es el olor a lindo, feo, bañarse o no bañarse, es el olor de, Sui no sé, generis, ¿Eh? claro. ¿Cómo? sui generis, Claro, el olor sui generis de cada persona. Es una claro, cuestión de piel. Es una cuestión de claro, piel, exactamente. Ujú. Por eso la piel, ¿no? Otra vez, volvemos a lo más primario, de donde nace el olor, la piel. claro, Cuestión de piel. ¿Hay piel? No hay piel. claro. Bueno, estamos muy sobre la hora. Habría muchísimo para agregar. Hay muchísimo para seguir trabajando sobre este tema de contratransferencia. Pero bueno, tomemos en serio la propuesta que hizo Estela de revisar nosotros y armarnos algún pequeño, digamos, Como un denominador. esquema, ¿no? Algún pequeño esquemita
los puntos de contacto y de disidencia que puede haber. A mí me parece que la diferencia quizás esté en dos cosas. Por el lado de Norberto, yo me siento más familiarizado. Me parece que todos los autores contemporáneos apuntan un poco más a lo que él plantea, ¿no? Pero es el tema, vieron, de trabajar más directamente con lo irrepresentable, ¿no? Irrepresentable y acto. Yo creo que son las dos. Acto al soma, acto alucinatorio, acto, dramatización, diríamos, ¿no? Me parece que ahí hay algo muy trascendente que yo creo que diferencia un poquito de lo de Urtubey también y de una actualidad y una vigencia absoluta de este trabajo. Bueno. Buenas Le vacaciones. agradezco mucho a todos, lamento muchísimo que no haya Gracias. podido estar Norberto hoy y la seguiremos el cuatrimestre próximo. Bueno, Que Muchas tengan gracias. gracias. Buenas Muchas gracias. vacaciones. vacaciones Buenas Buenas vacaciones. que hagan vacaciones. 4 goles. Chao. Y esperemos que Abrazo. Messi haga Chao. 4 goles.